sea costa, solo costa, la B que sea solo sierra y selva, y otra alternativa que sea A y sierra. ¿Qué marcarían ustedes? Costa y sierra. ¿Qué regiones creen que está siendo afectada? ¿Solamente Lima, No, de la costa y costa? sierra. Claro, Costa y sierra. porque se menciona a Lima metropolitana y también se Y menciona a Piura, Cusco. Y Cusco realmente forma parte sierra. de la región sierra. Entonces, Sí. ¿hasta ahí han entendido a qué me refiero con hacer una inferencia? ¿Habéis entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? No sé, voy a repetir. ¿Todo claro? Sacar algo como conclusión. Así es. Pero esa conclusión que yo he sacado no debe de salirse del texto. La inferencia Así que yo es. he realizado está, se basa en lo que dice el texto, no lo que yo creo, sino lo que dice el texto. Entonces, aquí está. Evidentemente, se menciona las regiones de Lima Metropolitana, Cajamarca, Cusco, Piura y La Libertad. Yo podría inferir que no solamente la región costera está siendo afectada por esta deficiencia en el manejo de la infraestructura y de los recursos necesarios para el colegio público, sino que también está afectando a la sierra, ¿no es cierto? A la sierra. Y que esté afectando a la costa y a la sierra, quiere decir que hay un buen manejo parte del Estado. Evidentemente no lo hay, pero eso también podemos inferir, mire, a partir de lo que yo he subrayado, podemos inferir otra cosa. A ver, por ejemplo, podemos inferir que este mal manejo en la infraestructura no está centralizada en una sola región, sino también que hay otras regiones como la sierra, que vienen, o mejor dicho, que están siendo afectadas por la misma problemática. Entonces, hasta ahí se entendió esa segunda inferencia. ¿Todo claro? Oye, sigamos leyendo. Solo entre estas cinco, mira, cuando digo estas, ¿a qué me estoy refiriendo? Hablen, Hay hablen. más. Sí, sí hay Significa que más. hay más. Aparte también dice que es el 45%. Se tiene el 45% de alumnos que empiezan clases en centros educativos en mal Pero estado. En estas cinco, cuando me refiero, solo, solo en estas cinco quiere cuando decir digo, que es lo más grave, ¿no? Pero hay ujú, y otros estas, departamentos, ajá, otros, ajá. claro, claro, pero cuando digo estas, estoy refiriéndome, ¿no es cierto? Metropolitana, Cajamarca, Cusco, Piura y La Libertad, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Ya. A esto, dentro de la tipología textual, se le conoce como anáfora. No sé si lo han escuchado, es un término que también aparece en literatura sí, sobre la anáfora. ¿Alguna noción? ¿Noción sobre qué es la anáfora? Es como una reiteración.
Es como una reiteración. Puedo decir nuevamente Lima, Metropolitana, Cajamarca, Cusco, Piura y La Libertad. Hay 45 de alumnos que empezarán tal. Lea estas. De modo que por medio de esta palabra viene incluyendo a lo que ya se ha repetido, es decir, a lo último, a Lima Metropolitana, Cusco, Piura y La Libertad, lo que se llama como anáfora. En tipología textual se conoce como anáfora, es decir, se reitera, pero ya no repitiendo todo, sino con una sola palabra. En este caso, el pronombre demostrativo. ¿Entendió hasta ahí? Sí, sí se entendió. Solo entre estas cinco, es decir, lo anterior, tiene al 45% de alumnos que empezarán clases en centros educativos en mal estado. Hasta fines del 2023, la brecha nacional superaba a los 174.000 millones. Daniel Alfaro, ex ministro de Educación, menciona que la importancia de contar con una buena infraestructura educativa empieza por un tema de seguridad. Ahí que hemos entendido. Esta Eh, palabra que está que resaltada, esas. A ver. Iba a decir contar. que. Cuando hablamos de tipología textual, también hablamos sobre la sinonimia contextual. ¿A qué me refiero con sinonimia contextual? Me refiero a que se emplea una palabra, pero que va a cambiar su significado porque está en un contexto distinto. Sabemos que en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra puede tener diversos significados, lo que se conoce como acepción. Pero la palabra que se emplee en un contexto determinado, no sé cómo alguna palabra que pueda reemplazarla, se conoce como sinonimia. Sinonimia dentro del contexto, es decir, sinonimia contextual. Cuando yo estoy hablando sobre la importancia de contar con una buena infraestructura educativa, ¿qué palabra podría reemplazar a contar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué palabra podría reemplazar a contar? Disponer. Claro, muy bien. Disponer. Otra, otra palabra. Algunas opciones. La importancia de tener con una buena infraestructura educativa. Ya, pero ¿qué te parece mejor si con una sola palabra? Contar con una sola palabra. Lo que es subrayado, reemplácenlo con una sola palabra. Palabra que cumpla con los siguientes criterios. A ver, que cumpla con el criterio que pueda, digamos, tener coherencia dentro del contexto en el que se encuentra. Segundo, que pueda ser una palabra que englobar al conflicto principal que se aborda en el texto. Hablamos de la mala estructura, ¿cierto? Entonces, ahora podría ser. ¿Qué podría? Algo, no sé, algunas sugerencias. Poseer. Claro, poseer. Son palabras que se pueden emplear, pueden reemplazar a contar. ¿Hasta ahí se entendió la idea de sinonimia contextual? Voy a resolver obviamente las preguntas. Sinonimia contextual, ¿se entendió? Sí, sí. Todos, ¿no es cierto? ¿Todos se entendieron? Ya, seguimos. De contar con una buena infraestructura educativa empieza por un tema de seguridad.
cuando hablamos de estos guiones, perdón, estas comillas españolas, si se llama, comillas españolas, el autor. A ver, ¿por qué le ha puesto el autor? El autor ha puesto esas comillas españolas. O mejor dicho, ¿por qué ha Es, puesto esas comillas? es como realizar una cita textual. O, Así es. El autor está realizando una cita, pero ¿qué persona está hablando? ¿El autor o al último personaje que acaba de mencionar? Al ex ministro de Educación. ¿A qué persona a este está citando textualmente? em, Claro, se la ha realizado, o mejor dicho, es lo que ha expresado el ex ministro de Educación. Vamos a ver qué dice. Más del 50% de colegios necesita una demolición total. Más del 50%. Eso significa que ante un terremoto de 7 u 8, el colegio no lo soportaría. Advierte. Todo esto, vuelvo a repetir, ¿quién lo ha dicho? Daniel Alfaro. Ajá, el ex ministro de Educación. No lo ha dicho el autor, sino lo ha dicho el ex ministro de Educación. Cuando se refiere a que más del 50% de colegios necesita una demolición total, otro 50%, ¿en qué estado se encuentra? ¿Un estado óptimo, moderado, o también como para pasar a una situación extrema? No, la mayor parte está en mal estado, se dice más del 50%. Usted está tan Ahora grave que él dice que necesita demolición total. vamos a hacer una inferencia. Me dice que el 50% de los colegios necesita una demolición total. Yo les No, pregunto, dice más del 50%. más del 50%, claro, más del 50%. A ver, el otro porcentaje, no sé, el 40% o el 30%, ¿en qué estado se encuentra? ¿O en qué estado se encontrará? ¿En un estado Malo, óptimo, en malo. un estado, No, yo o creo que también, malo, malo regular. Malo así es, regular. lo que tú Muy vas, poquito, y, porque dice, claro, porque dice más del 50% necesita demolición total. O sea, está diciendo más de la mitad, pues está en condición crítica. Entonces, hay un porcentaje considerable que también debe estar mal. ujú, es a partir de lo que se nos ha dicho bueno, en todo el texto, hasta lo que hemos leído, podemos nosotros inferir que el otro porcentaje tampoco se encuentra en un buen estado, sino que puede encontrarse, puede tener algunas deficiencias con todo lo que se menciona en el texto. Tal vez falta de acceso a servicios básicos, estado, recursos tecnológicos inoperativos. Ahora vamos a Servicios empezar. básicos, servicios Así es. básicos en mal estado. Además, explica, ¿quién está explicando? ¿Quién? Hable. Explica, o sea, Daniel Alfaro, que otra razón para Es, actuar de forma rápida el tema del aprendizaje. Ahí dice, ahí está citando, siendo las familias el así es. primer maestro, los docentes y directivos, y el segundo, y el espacio educativo, y el tercero se debe ver la infraestructura como material educativo, bajo una lógica pedagógica de aprendizajes. Y si queremos apuntar a, a que haya mejores retornos y rendimientos en nuestras escuelas, hay que invertir en entornos. Hay que invertir en entornos. Muy bien, Ahí entonces queda. hablamos sobre lo que va a especificar el ministro de Educación, Daniel Alfaro. Habla que otra razón para actuar de forma rápida, aprendizaje.
Al momento hemos estado hablando sobre el tema de qué? La infraestructura. ¿Todos están de acuerdo hasta ahí? ¿Todos? Exacto, exacto. Sí, ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el tema del aprendizaje, ¿ya? Que también va a mencionar el ex ministro de Educación. Él menciona, siendo las familias el primer maestro. ¿A qué eran con ello? El primer maestro. O sea que en la Familia escuela, el maestro, los docentes, o sea, el primer maestro, los docentes y directivos, tendría que ser la familia en la escuela. Hay que tener cuidado, sí, con los signos de puntuación. Aquí vemos una coma, aquí vemos un punto y coma. ¿Ok? A ver, Ajá. me refiero cuando se habla de que las familias son el primer maestro, ¿a qué se refiere? Se refiere a los se refiere a docentes que son y la los base, directivos son, en se el refiere a que las colegio. familias son la base de la sociedad. O sea, es la familia lo que se conoce como la célula, la sociedad, Sí, son es el la base de núcleo. la sociedad. Entonces, la familia cumple un rol esencial. También lo hace dentro de lo que llamamos aprendizaje. ¿Todo correcto hasta ahí? Sí, Sí. Ya. Siendo las familias el primer maestro, docentes y directivos el segundo. Ahora, a ¿Mm? ver, si hay una pregunta tramposa que diga, por ejemplo, si los directivos no cumplen, Sí, sí, a está ver, bien, está digamos, bien. ya, a ver, si les hago a ver una pregunta sobre, a ver, tramposa, a ver, que diga docentes y los directivos, digamos, ¿no? Digamos, los principales, digamos, educadores, a ver, del alumno. ¿Haría correcto o incorrecto? Incorrecto. Falta especificar. A ver, si les digo, a ver, los docentes y los directivos tienen un rol moral, ¿correcto o incorrecto? Yo Rol digo moral. incorrecto. Atentos a la, atentos a la palabra. Rol moral. ¿Alguien? ¿Alguna Eh, respuesta? in- Incorrecto, porque Claro. los ¿Por qué? directivos Pero, en el segundo plano. claro, porque cuando hablo de rol moral, ¿a qué me refiero con la moral? Me refiero a acciones, a la acción del bien y el mal. Pero ellos no lo hacen los docentes y directivos, sino quienes lo hacen. Aquí lo estoy viendo. Lo hacen. Las familias. Así es. Entonces, esa pregunta tramposa, tanto, sería incorrecta. ¿Todo ahí? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Continuamos Ya, entonces. ya. Los docentes y directo segundo, es decir, un segundo plano. Aún así, cumplen un papel fundamental, no lo olvidemos. Y el Ujú. espacio educativo, el tercero. El espacio educativo, el tercero. Ahora yo les pregunto, si uno de estos elementos no está, ¿se podrá dar un correcto desarrollo en la formación joven o de los niños, de los jóvenes y los niños? ¿O no? No, no, tiene que haber ¿Por los qué? tres. Así es. A ello lo conocemos como formación integral. ¿Qué entienden por formación integral? Información Integral. completa. Completa en el Es sentido decir, de lo básicamente, de lo básico. así es, una formación integral. Es decir, que tenga o que tenga dentro de sí
la participación de la familia, de los maestros, pero también que cuente con un espacio para poder desarrollarse adecuadamente. Entonces nos habla que la infraestructura es fundamental. Ahora vamos a inferir. Si la infraestructura, como se menciona en todo, casi todo el texto, está en mal estado, se encuentra en la precariedad, entonces yo les pregunto, ¿está dando una correcta formación al joven o al niño? ¿Está dando una correcta formación? No, ¿Y por qué? Porque obviamente, como ustedes lo han mencionado, hablamos de una formación integral. Es decir, que si uno de ellos se encuentra vive decadencia, en deficiencia, no se va a poder dar un buen desarrollo. Entonces, no se estaría dando una correcta formación. Vamos con lo demás. Acá dice, se debe ver la infraestructura como material educativo, es decir, que si no hay una correcta infraestructura, va a poder dar un buen desarrollo. No se va a poder desarrollar correctamente, digamos, o no se va a poder desarrollar una educación de calidad. Bajo esa lógica pedagógica de aprendizajes, y si queremos apuntar a que haya mejores retornos o rendimientos en nuestras escuelas, invertir en entornos. Hay que invertir en entornos. Entonces, en conclusión, el ex ministro de Educación concluye que hay que invertir en entornos. Es decir, le está dando importancia, suma importancia al aspecto de la infraestructura. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien no? ¿Todos están de acuerdo? dando está dando la importancia al tercero, que es el espacio educativo. Ah, es, claro. Por eso dice que invento. Muy bien. En este sentido, recuerden que este sentido es un conector lógico que se emplea para dar coherencia. En este sentido, recomienda tres urgentes que deberían discutirse, se debata el presupuesto en el Congreso de la República. Y voy a hacer otra inferencia. Presupuesto del Congreso, o mejor dicho, el presupuesto está destinado a los colegios, a las instituciones educativas públicas, siendo, digamos, el que tiene la mayor cantidad de dinero, o sea, se está destinando gran cantidad o poca cantidad, se está gestionando adecuadamente. Según lo que hemos leído, ¿qué pueden inferir? Los Falta colegios en mal más, estado, Poca inversión. así es, sí, hay poca una inversión. poca inversión. Y hablamos de una poca inversión. ¿Quiénes lo hacen? Los maestros políticos. ¿Los maestros o los políticos? Los políticos, Así es, los políticos. Entonces hablaríamos de Políticos. qué. El Entonces, Estado. así es, del Estado. Hablaríamos entonces de una falta de voluntad política. ¿Hasta ahí todo claro? De voluntad todo política. claro. Sí, ¿Todo claro hasta ahí? sí, sí. Ya. Sí, Hablamos de una falta de política, de voluntad política. Vamos a ponerlo. Sigamos leyendo. Primero, es necesario mejorar la gestión humana. O el autor se refiere a gestión humana, o mejor dicho, el ex ministro, se está refiriendo a personas capaces o personas
capaces. Son los capaces. Así es. Y eso nos da a entender que dentro del Minedu hay gente que tiene, digamos, una deficiencia, una falta de compromiso, que es su labor, ¿cierto? Entonces hablaríamos de una deficiencia en contacto. Y el exministro continúa, ¿no es cierto? Dice, ir construyendo institucionalidad, gestionando, o mejor dicho, involucrando a nuevas personas dentro del Minedu, construirse institucionalidad. Es decir, que se refiere, digamos, pueda cumplir con su rol fundamental. Que todos sabemos que el Minedu es su rol fundamental. ¿No es cierto? Ministerio. Entonces, su rol fundamental es todo lo que está relacionado a la educación, todo lo que está relacionado a un buen manejo, una buena gestión. Ellos deban cumplir con ese rol fundamental. Es por ello que menciona seguir construyendo institucionalidad. El exministro continúa. Segundo, se debe gestionar un mayor presupuesto. Mayor presupuesto. Y finalmente, es preciso impulsar los proyectos que están demostrando la brecha va a escala. Ahí que han entendido. Y acabamos el texto. La reducción de brecha educativa creo que se refiere a los colegios estatales con los de colegios particulares o con los otros colegios. O sea, para Claro, que mejorar, si mejoras los La colegios brecha educativa quizás nacionales, se refiere también a la accesibilidad que se tiene a condiciones adecuadas en el aprendizaje, o sea, a infraestructura educativa. así es. Así es. Así es. Esto concluyen con estos consejos. Preciso impulsar proyectos que estén beneficiando a escolares tal vez con las posibilidades económicas y dado que se encuentran en una posición social un tanto excluida, vemos que la sociedad también excluye, entonces busca impulsar esos proyectos para que de este modo se pueda reducir la brecha educativa a gran escala. Hemos acabado el texto, pero vamos con el tema. Acá le he puesto, ¿les parece si está bien el tema central? Las dificultades infraestructurales de la mayoría de los colegios del Perú. ¿Está bien? Tina, ¿está bien? Está bien. Porque no podemos negar que el texto también habla un poco de materiales, del aprendizaje, que el maestro, la familia también debe ser importante, los docentes, o el texto se centra principalmente en qué, a qué le da importancia. Acá lo estoy subrayando. Y aparece a cada rato. Infraestructura. Es lo que yo me refería como primer consejo. Segundo, hallemos al sujeto, es decir, a la palabra, a la frase nominal, repite en cada párrafo. Y eso lo vamos a demostrar. Aquí, miren. A ver, infraestructura, acá vamos a infraestructura. Seguimos leyendo. Infraestructura, aparece otra vez. Entornos, que también podría considerarse como infraestructura. ¿No? Y así hasta llegar aquí, a la reducción de la brecha educativa. Pero hay un término que se está repitiendo en ocasiones. Es infraestructura. ¿O si están de acuerdo?
infraestructura. Sí, Entonces, el tema central Claro, debe estar menciona acá relacionado tu con que espacio la educativo. infraestructura. Así es, con el espacio educativo. Ahora, yo le he puesto idea principal. Generalmente las preguntas de San Marcos se centran más en el tema central, aunque no hay que dejar de lado la idea principal. La idea principal que yo he rescatado de todo este texto, el Estado y las instituciones encargadas de gestionar eficientemente la calidad educativa, principalmente la infraestructura. ¿Todos están de acuerdo? Sí, todo está ¿Todo bien. hasta ahí? Muy bien. sí. Entonces, esta idea principal la he construido a partir del qué? El tema central. La idea principal debe estar relacionada directamente al tema central. En este Claro, caso, ese es el punto que está demostrando el texto. infraestructura. Así es. Aquí hay una pregunta, ¿no es cierto? ¿Podemos responder ya las preguntas? ¿Responder las preguntas? Responder las preguntas. A ver, primera pregunta. El tema central del texto trata sobre... Respondan, respondan, lean las claves atentamente. Mm, Analicen las preguntas trampas. Hay algunas que van a tratar de confundirnos, pero deben estar preparados. A ver, ¿cuál sería el tema central? Ya lo hemos visto. Claro, respondan. la B. Barco. ¿Todos de acuerdo Yo con la también B? digo la B. Yo también Así digo la es. B. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Nadie dice lo contrario. Entonces vamos a ver. Sí, efectivamente, el texto habla sobre las dificultades de infraestructura de la mayoría de colegios nacionales del Perú. Esto se habla sobre el impacto que puede tener esto en el alumno, en la poca calidad educativa. Brindan soluciones al respecto. El ministro sugiere que se destine mayor presupuesto que concierne a la educación, ¿no? Todo lo que esté relacionado a la educación. Entonces, todos de acuerdo, ¿no? ¿Nadie tiene alguna duda? Vamos a la siguiente pregunta. A ver. En la lectura, el sinónimo contextual de contar es, ¿de acuerdo? ¿Cuál se aproxima más al contexto? ¿Cuál se aproxima más? ¿Cuál? Elaborar. Ya. Otra respuesta, a ver. Respondan, participen, porque aquí fallan, ¿ah? Hay que tener en cuenta. Por esta parte. Comenten sus posibles respuestas. ¿Está bien? Vamos a usar el texto ahorita. ¿No? Vamos a usar el texto de manera breve. Ya no hay problema, a ver. Vamos a usar el texto. Bien, gracias. Ahí está el texto. Vamos a leer el contexto, a ver. Menciona que la importancia de contar con una buena infraestructura. Ahora yo les pregunto, ¿las infraestructuras se edifican, se moldean
no sé, se desarrolla. ¿Cuál es la palabra más exacta? ¿Cuál es la palabra más exacta? Infraestructuras. Edificar. Detallan, Edi- se diseñan, se elaboran o se edifican. Es la más exacta. Se edifican. Así es. ¿Están de acuerdo con edificar? ¿Todos de acuerdo? Sí. Hay uno, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Edificar. El sinónimo contextual es edificar, que evidencia la problemática principal del texto. Estructura. Muy bien. Entonces pasamos con la tercera pregunta. Incompatible. Incompatible, o sea, nativas deben, mejor dicho, estas preposiciones tener algo que no haya dicho el exministro. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería la clave? Algo que no ha dicho. Lo que se ha dicho, considerando, sino lo incompatible. Eso es lo que evalúa también el examen de admisión, la incompatibilidad. ¿Cuál sería la respuesta? La clave. La E, la E. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con la E? Claro, Ya, vamos a porque analizar todo. ¿Relaciona la infraestructura con la seguridad y el aprendizaje? Hemos visto que el ministro sí lo relaciona. Entonces, esta no sí, sería la clave, ¿no es cierto? sí, A ver, sugiere el aumento del presupuesto. Mira, justo al final habla de el aumento, ¿no es cierto? Entonces, es sí. algo que dice el exministro. No es incompatible, es compatible. Ahora, revalora la influencia de la familia en su formación educativa. Lo hemos visto. Él menciona que la familia, Claro, Es el primer maestro. claro. así es, Sí, son los primeros maestros. Entonces, es una compatible con lo que dice el texto. A ver, insiste en la participación de un personal idóneo en el Minedu. ¿Qué se refiere, digamos, a idóneo? No hemos visto en el texto que habla sobre al personal. ¿No hemos visto? A ver, aquí Sí, creo que está. Gestionar al ver personal. recursos, gestión humano. Humano. Bien, aquí. Gestión humana en el Gestión Minedu. humana, sí, eso se refiere, Así es. a persona idónea. Se refiere al personal, o sea, personal calificado para un cargo, ¿no? Que ocupe un cargo. ¿Sí? Entonces, es correcto. Esto no puede ser alternativa, esto tampoco, tampoco. Una reserva integral en los proyectos educativos del Estado. Un momento, ¿no es cierto? ¿Acaso el ex ministro habla sobre alguna desconfianza, alguna sospecha total sobre algunos proyectos educativos que tiene el Estado? ¿Lo hemos visto en el texto? No, tampoco, no no, critica, o no. sea, Así es. se Ahora, entiende, se entiende yo también les como si pregunto, estuviera criticando. ahora, vamos a ponernos un caso. Supongamos que usted antes de postular al examen el día anterior, dando algunas declaraciones a la prensa y ve usted que declara que él tiene desconfianza a los proyectos generales, mejor dicho, a los proyectos del Estado. Usted en el examen, ¿qué va a marcar? ¿Esto? Hemos... ¿Y por qué no lo marcaría? A ver, responda. ¿Por qué no lo marcaría? Está hablando mal de la gestión de algún otro ministro. Supongamos que el ex ministro Daniel Alfaro ayer da una declaración y menciona que sospecha, o mejor dicho, no le da tanta credibilidad a los proyectos del Estado. En el examen justo toca ese tema. Pero ¿usted qué marcaría? Lo que está dentro del texto, lo que
partir del texto se forma a partir de su conocimiento previo. ¿Qué marcaría? Solo, Seguiría solo del marcando la E, texto importa. Solo lo claro, del Así es, texto importa. así es. claro, solo el Entonces, texto. nunca, nunca, pero nunca cometan ese error. Nunca se salgan de lo que dice el texto. La pregunta debe estar respondida con base en lo que se menciona en el texto. Entonces, evidentemente, la clave sería la E, ¿no es cierto? La E. Vamos con la cuarta pregunta, penúltima pregunta. Pregunta, a ver. Pide la información propuesta en el texto. Luce que los casi 60% de centros educativos que presentan problemas, ¿qué pasa con esos centros educativos? Responda. ¿Cuál sería la clave? No, pero igual, ¿cuál sería la clave? La B, la B. ¿Todos de acuerdo con la B? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? A ver, vamos a leer la primera. Sufrieron la indiferencia del Ministerio de Educación, así que estuvieron en contra del gobierno actual. En el texto se nos habla de conflictos sociales en el sentido de protestas, del descontento social por los políticos. ¿Se nos habla en el texto? ¿Se nos habla en el No, texto? No, ¿no? no, Entonces, no no va. sé. Es algo que no deberíamos considerar ni como posible respuesta. No lo consideramos. No. Entonces, esto no podría ser. A ver, perjudicaron la enseñanza a miles de alumnos por razones naturales que afectaron la infraestructura. En el texto se Ahí habla sería de la B. algún desastre natural que afectó a la infraestructura. ¿En el texto se habla? No, ¿Se habla en el texto? No. Entonces, no es correcto. Notificaron a las instituciones estatales correspondientes, pero no fueron, digamos, escuchados. ¿En el texto se habla sobre ello? tampoco, tampoco. Tampoco, no se habla sobre personas que fueron ignoradas. Dejaron a un gran número de estudiantes sin educación de calidad y por tanto sin esperanza futura. ¿El acaso de la cantidad de alumnos que se No, quedaron tampoco. sin... No, ¿no es cierto? No iría. Ujú. Nos quedaría entonces como clave de Barco. inversión económica debido a la falta de voluntad política por parte del Estado peruano. Lo hemos visto ahí, ¿no es cierto? Coloqué la falta de voluntad política. Todos de acuerdo entonces, ¿no? Todos de acuerdo. Sí. Última pregunta. Ahora vamos con esta pregunta que se le conoce como extrapolación. ¿A qué me refiero con extrapolación? Me refiero a una pregunta que se realiza en un caso hipotético. Es decir, en un caso, por ejemplo, se muestra un caso y cuál sería su consecuencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Aquí nos habla la pregunta. En pleno periodo escolar, empezara una temporada de lluvias intensas en el sector rural, alumnos asistiesen a clases sin ningún problema. ¿Qué pasaría? Escuela, o sea, ¿qué haría la escuela? A ver, ¿qué habría hecho la escuela para que los alumnos, asistido sin ningún temor, temporada de lluvias? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué habría hecho la escuela para que ellos sientan esa seguridad, ¿ah? Que no va a pasar nada? Entonces, Barco, creo.
¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcaría? La Habría C, tenido que la C, pedir ayuda. Muy Adaptar el bien. clima en La la C. zona. Podría haber sido Así mejor es. adaptar la infraestructura. Todos de acuerdo con la C? claro, la C. Ya, todos de acuerdo, ¿no es cierto? Bien. Muy bien. Entonces, leemos. ¿Trabajaría con ellos para proteger los libros o carpetas y evitar que se mojen? En un sano juicio, los directores encargados mandarían, ¿no? Digamos, pondrían en peligro a estos niños, a los jóvenes. ¿Lo consideramos? No lo No, consideramos. Segundo, habrían tenido que pedir la ayuda de los padres para reforzar los techos. Obviamente que en lluvias intensas, ni reforzando los techos allí en la zona rural, existir, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces lo excluimos. Recordemos que allí son muy, pero muy intensas. ¿Todos de acuerdo? No sería, ¿no? No sería. Sería. Tendrían toda la responsabilidad de cuidarlos ante una posibilidad de derrumbe. Bueno, la escuela en sí ni siquiera debería mandar a los estudiantes a que hagan clases en unas condiciones así, precarias. Entonces no lo consideraríamos como clave. Dejaría que los discentes, cuando habla de antes. discentes se refiere a los escolares, ¿ok? Escolares. Ya, Que ya. los discentes, junto con los profesores, reforzaran las instalaciones. No, Correcto que una tampoco. escuela, los alumnos y los profesores refuercen acciones, rol que No, le corresponde a otras instituciones, no es correcto, ¿sí o no? Entonces, hablaríamos de haber sido en infraestructura y adaptado al clima de la zona. Es decir, habrían recibido apoyo. Habrían recibido apoyo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este tipo de pregunta? Que viene, sí confunde a veces un poco. ¿Alguna pregunta? ¿Qué Todo tipo bien, de todo bien. pregunta? Ya. No, no olviden que esta pregunta es en un caso hipotético. Hipotético. Deben emplear sí o sí lo correcto, lo que se relacione un poco con el texto. La clave C se está relacionando directamente con ¿qué? Con la infraestructura. Entonces, tiene aún ese peso para poder ser la clave. Y en este caso se supondría que la escuela podría haber sido mejorada en su infraestructura. ¿Ya? Entonces, esto sería la resolución. Podría haber sido mejorada en infraestructura y adaptada al clima de la zona. Muy bien. Sería la pregunta finalizada. Esto habríamos finalizado. Buena ¿Todos? clase, profe. Buena clase. Buena clase también. ¿Entendido todo? Confirmo. Confirmo. Se entendió todo. Sí, todo claro, Muy bien. todo claro. Ya, para la próxima clase voy a resolver más texto. ¿Ya? Como primera clase solamente he puesto uno para poder ir más lento explicando. Próxima clase sí vamos a resolver más tipos de texto. ¿Ya? El tipo de texto que hemos resuelto es un texto sin imágenes. ¿Ya? Para la próxima entonces vamos a resolver ya con imágenes y vamos a realizar, ¿ya? Para poder orar en este aspecto. Entonces, eso sería la clase de tipología textual 1. Todos satisfechos, ¿no? Todos han comprendido, no hay ninguna duda. Nada, ¿no? Todo bien. Muy bien.
Entonces, de la clase. Creo que tienen otro curso, ¿no? Creo que era el mío. Ya, muy bien. Entonces, sí, quedaríamos como primer. Mm, Dale, dale. Yo, yo ahorita ya voy con empezar voy con pequeña. Si es que aún sí, aún hay gente ahí. Hola. Pues, como que sean como 15 minutos ya. O sea, espera un rato, supongo. A ver. No. Ahorita es geografía. Es normal.